Hola Mar, Olis. ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Muy bien, todo bien. Me corté el pelo. Veo. No estás diferente a tu avatar. No ¿Viste? estás, Cumplí, estás cuidando la imagen. El Dibu, dice acá Cami. ¿Por qué cumplí con el dice? contrato. Qué lucaso, Mar, dice acá. Está bien, Cami, se te escapó, tranqui, me pasa seguido. ¿Por qué dice no, Cami? ¿Le dice por el tema o le dice por vos? ¿Qué no te vio hoy? ¿Qué cosa? Mm, No sé, Cami dijo no y después puso el Dibu. no sé. La Bueno, verdad no tengo ni idea. bueno, me parece muy bien igualmente. ¿Cómo se escucha? ¿Se le escucha bien a Mar? Avisen. Creo que es porque está hablando con Ger de algo que no estoy Ah, entendiendo. de la canción que estábamos escuchando recién. Ah, ok. ¿Qué vos dijiste? Escuchá Eh, la canción. y a veces Cami tiene esa tendencia de agarrarse de algo que no le gusta y fijarse en eso. Está muy bien, está muy bien. Bien. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, me compré un cable nuevo para el auricular y ahora te escucho de los dos auriculares y es como Oh, inmersivo. inmersivo. Ahora Sí, antes te escuchaba de uno solo. estoy en tu cabeza. ¡No! qué peligro que yo esté en tu cabeza. Tu vida mejoraría considerablemente, pero bueno, No, sí. no. Eh, Ah, me lo compró Cami el cable, tienes razón. Ahí va, como le gusta Ah, anotarse por otros, Cami, ¿eh? me encanta. Bueno, Bueno, el día de hoy venía adelantando Fiti Ángel, Fiti Demonio, sí, sí. A todos les serviría tenerme en su cabeza un rato. no, Ya lo dijo Ger el otro día, soy la persona más normativa que conocen, más neuronormativa que conocen. eso es verdad, lo que no significa que nuestra vida mejoraría. Mejoraría muchísimo. Hace 105 meses anotando por otros. Bien. Les contaba a los chicos que vamos a ver Paris is Burning, un documental más que importante de una hora y piquito, es bastante corto, y que estuve estudiando hasta ahí, como tampoco quería pasarme de información, en el Bien. sentido de quiero un poco venir ya con las cosas que un poco que sabía, que venía pensando y que por ahí me aclares algunas cosas o me instruyas en algunas cuestiones y como dije también, contaba lo del video de la semana anterior que te comenté, dije, es que siento que hablé mucho. Y vos me dijiste, no te preocupes que esta semana arranco yo. Bueno, una Sí, semana y una semana. exactamente. Lo cual es un poco lo que habíamos planificado desde el arranque. Ujú. Gracias. Sí, yo hoy mi idea es como contarte un poco qué es lo que pasa cuando vas a una bar o a una Kiki, algo que nos había pasado la semana pasada, que no sabíamos la diferencia, dije que para esta semana la iba a buscar. Ujú. Tengo un poco de miedo de pasarme y terminar contando un poco cosas que vamos a terminar viendo en el documental, Me pasó así lo que un mismo poco, la semana pasada. pero no vamos a... Te digo lo que yo entendí, lo que yo investigué, que es cortito, por ahí vos podés ahí como ampliar. Tengo entendido que hay tres documentales de una especie de trilogía A ver, no planificada que empieza a fines de los 60, en el 68, con Queen, creo que se llama el documental, donde se habla de un concurso de belleza, entre personas trans y... Oh, las remeritas. Entre personas, la remé. entre personas trans y también... no sé si ya estaba el término drag o si ya estaba implementado, pero algo muy, muy similar. Después viene Paris is Burning, ahí a principios de Mm, los 90. Y más adelante, lo que completaría esta trilogía se llama justamente Kiki. Entonces, bien. yo no sé si terminó siendo, o lo que yo escuché es como que termina siendo el cambio de nombre, digamos. Los Ballroom y los Kiki son lo mismo, nada más que más adelante en el tiempo. Exactamente, sí. Yo algo que
más o menos estuve investigando y después me hizo sentido, basta No con los los queques, queques, los kikis. me hizo sentido que es un poco que Kiki es como más amateur, Mm, ¿viste? Y Ball es como más en serio, por eso me pasa de que por ahí veo, ay, en Capital se hizo la no sé qué cosa, Maxi Ball, con un premio de 100.000 pesos para al Grand Prize, sí, y en cambio en Avellaneda se hizo la Kiki la bajo el kiki. puente, y los premios eran trofeos vintage y comimos guiso. Ajá, mira, Eso, yo no es que, fui a un montón, fui a 2 Kikis, bien. pero más o menos me interioricé en el tema, estuve yendo a clases de ballroom en el momento de mi vida, eh, y hoy antes de venir dije, me voy a anotar todo Ujú, para ordenar las ideas y ahora contártelo. perfecto. Vos me habías dicho que nunca fuiste a una Kiki, ni No, a una ball. nada. ¿Cómo te imaginas más o menos que pasan las cosas cuando vas? Bueno, lo que yo tengo, mi cortísimo conocimiento es Ujú. lo que pude ver más que nada en la serie Pose de, Sí, ya me veo el nombre de esta persona, Ryan Murphy. de Ryan Murphy, que está en la comunidad un poco cuestionado. Ujú. Hay gente que lo quiere, hay gente que no lo quiere, hay gente que lo ama, hay gente que lo odia, hay gente que lo critica, hay gente que lo critica con mucho criterio y entiende lo que hizo bien. Y es una figura importante, hablando de los medios audiovisuales. Arranca, esta es la parte que yo sé, por lo tanto es como la parte en la que yo me puedo explayar. En Ryan Murphy arranca como asistente en medios, él empieza haciendo publicidad y Sí, otras... como casi todos, ¿no? Empiezan, ya vamos a hablar inclusive de David Fincher también, que es muy importante para la historia de esto. Para la historia de todo esto que vamos a ver. Pero digamos que Ryan Murphy tiene su primer gran hit, su primera gran oportunidad en Fox con la serie Nip Tuck, que sí, es una época donde las series empezaban a tener cierto prestigio, y si bien es una serie episódica y no termina de ser lo que hoy consideraríamos quizá una serie de prestigio, porque tiene todavía cosas medio telenovelescas y muy de serie de la época, ¿viste? En vez de estar como en Scooby-Doo, el monstruo de la semana, o en, no sé, o en Sherlock, el villano de la semana, el caso de la semana, acá era el operado de la semana, ¿no? sí, Lo cual hacía que Ryan Murphy también ocupara sus... O sea, lo que hizo muy bien en su historia, vamos a ver que hizo muy bien en su historia, es ocupar su poder, llamémosle de alguna manera, para el bien. En este caso, él teniendo todavía una serie amateur, pero que necesitaba mucho ujú, elenco, empezó a llamar a lo que los yankees le llaman las character actors, o actors, que son lo que le llamamos acá malamente actores secundarios, allá le llaman sí, de character. reparto, ¿Cómo? De reparto, claro. de reparto. Y llamaba a viejas glorias del Sí, cine. eh, del cine negro, del cine de otras épocas, para que tuvieran protagonismos, digamos. Y es algo como que reivindicaba a ciertas divas de otra época y le va... Tiene cierto éxito en TAC y se crea ahí la cadena FX, la cual sí, empieza a tener, empieza a necesitar su propio catálogo, y ahí es donde le empiezan a dar cada vez más confianza y cada vez más presupuesto a este señor, y termina creando series muy exitosas, muy exitosas. sí. Una de ellas, no sé en qué orden exactamente irían, pero quizá una de las más reconocidas es American Horror Story y Glee. Glee, que gente la ama, gente la detesta, dentro y fuera de la comunidad. Eh, lo que sí repara, al menos mi fuente para todo, que le roba absolutamente todo, que es Buscasals, es esta cuestión de que Glee arruinó bastante la música pop. De alguna manera dilapidó
cierto buen gusto en las producciones de música pop. Después, bueno, con American Horror Story le va re bien, le dan cada vez más, presupuesto, lo cual deriva en un catálogo para Netflix. Ya Netflix quiere incorporar a Ryan Murphy. Esto lo hacen a través de darle muchísimo más dinero. Y por supuesto hacer que sus proyectos, él pueda continuar con sus proyectos como American Horror Story, que todavía sigue sacando temporadas. Y ahí tiene, digamos, dos taquillazos que son las dos temporadas de la serie American Crime Story, donde se ocupa de, en la primera temporada, de el caso de este jugador de fútbol americano que sale en La pistola desnuda, que ahora no me acuerdo, O.J. Simpson. Okay. Y después del asesinato de Versalles. Entonces, ahí después de esto viene la celebrada por muchos Pose, que es una serie carísima, imposible de hacer, y ahí es donde decimos, che, realmente el tipo usó su dinero de cierta manera para el bien. ¿Por qué? Porque es una serie donde él necesitaba actores y actrices racializados, desconocidos. Es una serie de época, lo cual ya lo hace muy cara, cualquier cosa de época es súper caro. Y sobre todas las cosas tenía el elemento más caro de todos, que esto lo sabrán identificar, que es la música. La música en cine y series es carísimo, carísimo. Algo que pasó hace no tanto con la serie Ocupa fue justamente eso, que tuvieron que cambiar todo el repertorio, porque como acá no corrían las leyes de copyright en la época que salió Ocupas, como con los simuladores y con muchas otras series, casi usaba indiscriminadamente. Eso no puede pasar más, mucho menos en grandes cadenas. Entonces cada fragmento de canción vale millones. Millones. Dicen que hay, de hecho se cita un ejemplo, que es el ejemplo de la serie donde está, ¿cómo se llama? Mad Men, donde se pone una fracción, un pedacito de una canción de los Beatles que valió millones de dólares poner ese pedacito en particular. Encima la versión de Netflix de Ocupas es una porquería. Y bueno, cambia justamente eso la banda sonora, lo cual para Ryan Murphy pensaba igual que vos, claramente en ese sentido, y dijo, che, la música es indispensable. Y es una serie muy cara y con todos los riesgos que conlleva, y quizás sería una conversación mucho más larga, pero muy interesante, que es el tema de la racialización en Estados Unidos. Con lo cual, si bien siempre se da esa discusión en todos los ámbitos y acá también, muchas veces el tema de la racialización es un tema muy yankee. Porque ellos tienen una versión de eso muy diferente a la que tenemos nosotros. No es que no sea un país racista no estoy de acuerdo con esa visión, pero sí que en ellos es un tema cultural muy arraigado hace muchísimos años y que lo tienen muy internalizado en el día a día, al punto que dividen su música, su espectáculo y sus artistas solo por la raza. Había una famosísima cláusula de Mariah Carey en la cual no se le podía consultar por su raza, por ejemplo. Ningún periodista podía preguntarle nunca jamás por su raza, porque a los artistas mestizos justamente tenían esta cuestión en el público mayoritario y se les quiquea la cabeza a los yanquis con eso. ¿Con qué? ¿Es blanco, negro? No entiendo. Les explota el cerebro de verdad. Y tienen un problemón con eso muy serio, justamente porque apuntan a los artistas siempre según a qué mercado se dirijan. Hay también una anécdota muy, muy conocida. Digo, hay muchos artistas negros que tuvieron que hacer no solo música blanca, sino vestirse como blancos, y muchas veces en los videoclips se ven que tienen una iluminación y un maquillaje para parecer blancos en ciertos temas que quieren lanzar esos mercados. Necesito poner un sí. A eso. Vamos a ver en el documental que hay una categoría de realness que es negros pasando por blancos. Claro. Bueno, eso lo aprendí de Coso, que es, hay categorías y muchas de las categorías es pasar por.
Pasar Claro, por varón heterosexual, pasar por blanco, pasar por mujer heterosexual, pasar por blanca, No, eso me parece interesantísimo. Eso es todo el conocimiento que tengo, más o menos. es un montón. Ok. Algo antes de empezar que quería decirte es, vamos a usar mucho el hecho de que somos injurables, Obvio. porque vamos a el día de hoy decir mucho la palabra negro, la palabra traba o travesti, la Sí. palabra prostitución, Sí. ¿sí? Suicidio. Vamos a hablar de muchas cosas que después cuando lo subas a YouTube no le gustan, pero a nosotros tampoco nos importa. Son palabras que para mí tienen que ser mencionadas. Hay un video, vi hace poco, que no están del todo prohibidas ya, Bien. que fue una especie de Code Authority, esto es muy de las historietas lo que voy a decir, que se usaba justamente para que no estén al lado de marcas. Pero como a nosotros no nos auspicia nadie, no nos financia nadie, No nos sobre todo importa. ningún estado ilícito, podemos decir lo que se nos cante el orto. Exactamente. Bueno, empezando por qué pasa en una Kiki o en una Ball. Primero se anuncia que va a suceder esa Kiki, ese evento. Para resumir, vamos a decir todas las veces Kiki, pero puede ser tanto Kiki como Ball. Ok. Se anuncian las categorías, que después, si querés, las repasamos, y se anuncia, bueno, los premios que van a tener cada categoría. A veces tienen premio, a veces no. Ay, no nos va a poder auspiciar Meli. Y si acá le hacemos publicidad gratis, a su pesar. Y muchas veces en las Kikis, como son espacios muy comunitarios, muy de nos juntamos a hacer cosas que nos gustan, expresarnos artísticamente, pero también a ayudarnos entre nosotros, algo que se abre es un pozo y se pone plata en ese pozo. Y por ejemplo, una vez que fui a una Kiki, juntó plata para hacer un guiso, se terminó la Kiki y todos comimos de ese mismo guiso. Bien. Y te dicen, bueno, trae alimentos no perecederos y después, cuando termina la Kiki, el que necesita se lleva de ese pozo. O alimentos no perecederos, o ropa, lo que sea. Eso quería destacarlo. Me gusta el guiso. Estaba muy rico ese guiso. Necesitaba destacarlo porque es algo muy, muy comunitario. La comunidad, valga la redundancia, la comunidad queer, la comunidad del ballroom. Bueno, se abre, ¿sí? Todo, se abre la convocatoria. Vos quizás te tenés que anotar y quizás no. Te anotás a las categorías que van a requerir algo. Por ejemplo, no sé, si una de las categorías es lip sync y vos vas a tener que pasarles antes la canción que vas a lip syncar. Claro. Pero si no, no es necesario y ahora después te comento por qué. Dale. Llegás a la Kiki. Siempre se empieza tarde. Nunca se empieza horario. Eso es algo también a destacar. Y empiezo siempre con una cosa que se llama roll call, que es como la presentación de todas las personas. Todo lo que es organización pasa en la roll call y se presenta y te dicen, bueno, y ahora se va a presentar nuestro MC, que es el maestro de ceremonias. Sí. Y el maestro de ceremonias pasa desfilando o bailando y hace su performance. Claro. Y se le presenta y se hace ya esas cosas. Entonces tenemos al maestro de ceremonias. Que en la serie Pause es Billy Porter, la persona mejor vestida del universo, y que ojalá algún día, y que si tuvieran huevos sería Dumbledore en esta serie de Harry Potter que van a sacar ahora, pero no tienen huevos. No la vieron. Pusieron a un negro, en Snape y no en Dumbledore. Sí, porque son tontos. Ya lo hago. Sí. Bien, está el MC, está el chanter, que voy repasando con Cami. Dije, es obvio lo que es un chanter, y Cami me dijo, no es obvio. No, yo necesito que me lo expliques. Bien, el chanter es el que te marca el ritmo. Ahí va. ¿Sí? Es la persona que te va haciendo una rima sobre la canción y que esa rima te va acompañando
yo no sé de música, pero esto, El tiempo. los 8, los 4 y los Sí. 8, sí, en los tiempos, exactamente. Pero esa rima es simpática, qué sé yo, y te va acompañando con lo que vos estás haciendo. Entonces, si vos sos una fem queen, sos súper femenina, esa rima va a incluir la palabra femenina. Claro. Entonces, bueno, pasa el MC, pasa el chanter, pasa el stage manager, creo que se dice, que básicamente son los que van organizando después cuando, a medida que vas clasificando en las categorías, bueno, clasificaste, te separan a un lado y te dicen, bueno, vos vas a batallar con este, qué sé yo. Después pasan los jurados, que hoy Cami me preguntaba, ¿los jurados son los mismos que los organizadores? No. Los jurados son gente de afuera, de por ahí otra casa, porque las Kikis las organizan las distintas casas. Ahora te comento que es una casa. Sí. Pero son personas reconocidas en el ambiente que ya caminaron durante muchos años y que tienen cierto prestigio, cierto como capital cultural, no sé cómo se dice, pero eso, voces autorizadas. Bien. Y por último, se dice, bueno, y ahora que pasen, vos más o menos sabés quiénes van a tu Kiki, y por ahí viste a una persona de tal casa, sí, cierta experiencia, tal cual. Bueno, viste a una persona de tal casa, y decís, bueno, y ahora que pasan las personas de esta casa, y pasan todas las personas de esa casa. Claro. Las casas son la familia elegida. Sí. Claro, reconocimiento. Las casas son la familia elegida, te dan un apellido, por ejemplo, acá una casa que yo conozco es House of Medusa, entonces todos los que pertenecen a House of Medusa se llaman tal cosa Medusa. Claro. Por ejemplo, en la peli vamos a ver una de las más famosas, que es la Casa Extravaganza. ¿Y? Que después a cada uno que aparece ahí se le conoce como su nombre elegido, Extravaganza. Exactamente. También está La Bella, creo. La Bella también, sí. Creo que son las dos más famosas, de hecho son las que tuvieron repercusión después. Por esto que decía, muy rápido al pasar y malamente seguramente con lo de Madonna salvando el ballroom. Lo cual, nada, una de las críticas justamente que se le hace a Pose en la segunda temporada, que trata específicamente ese tema, es que está un poco endulzado ese tema. Aunque sí es verdad que Madonna fue directamente a los ballrooms a sacar los pasos. Eso se da en una gira donde ella está, la recontrapega, o sea, que estaba en una muy buena época, la recontrapega con Express Yourself, y de ahí de repente en un momento tira los famosos pasitos, la gente enloquece y dice, bueno, a partir de ahora tengo que sacar gente de acá a como de lugar, y justamente uno de los que se lleva es a uno de los Extravaganza. Mira, sí, igual entiendo que Pose está endulzado, pero es una explicación muy clara para quizás gente que no entiende que esos espacios, además de tener un espacio de pertenencia, estaba yendo a jugar un premio. Sí. O sea, se daban premios y por ahí, si no ganaban el premio, no comían. Claro. Y entonces de repente como, bueno, era gira con Madonna. Primerísima, claro, primera liga, y al mismo tiempo había algo de que, nada, esto que solemos decir por acá es que de las disidencias es de donde suele salir el arte también, o sea, de los espacios marginales, los negros y los putos. Exacto. Etcétera. Sí, exactamente, y en esos lugares había muchos negros y putos al mismo tiempo, o sea, no dejaste una para el resto. No dejaste una para el resto, y encima nada, de eso, de lo más marginal a Vogue. Estamos hablando de la revista de moda más influyente y cara del mundo, que dicho sea de paso, hace poco salió la película 2 del Diablo Viste a la Moda, que es justamente toda la... todo un reconocimiento justamente a Vogue, y ya ahora no me sale el nombre del personaje de Miranda... Miranda Presley, y ella es... La editora de Vogue. La editora de Vogue, sí, que estuvo hace poco también en la... Que al final vi, ¿cómo se llama?
No me sale. La Met Gala. La Met Gala. Anna Anna Wintour. Wintour. Gracias. No puedo creer, gracias Camilla por acordárselo. Y crees un día, pasa que es inconcebible a esta altura, pero hay un documental sobre Anna Wintour. Mirá. Interesante. Muy viejo. Dicen que un poco de eso habla la nueva El Diablo Viste la Moda, justamente el tema de jubilar a Anna Wintour. Sí. ¿Qué es? Ya está, hoy en día Anna Wintour está jubilada. Hay otra persona. Y es un montón, porque así no les interesa el mundo de la moda. Hay algo medio... Justamente este año, hago este paréntesis porque me parece interesante, digo, este año, y porque este es un canal que principalmente de lo que más se habla es de arte, y este año se sabe, todos los años es en temáticas, este año fue el de la moda es arte. Y estuvo flojísimo. Hubo mucho. Hay cada vez más participación de famosos que no entienden el código. Que básicamente suelen ser, dicho mal y pronto, varones de smoking negro o mujeres con vestido largo, monocromático. Y es como, che, la idea es que es el evento más extravagante del año. Es el evento donde te tenés que poner todo cumpliendo una consigna. Meryl Streep no fue a la Met porque Jeff Bezos auspició. Bueno, eso también, pero también tiene que ver justamente, hay más allá de, y esto vuelve a lo del año pasado, que fue que se eligió el White Cloud como color de Pantone. Nada, está hablando de un síntoma de época en el cual si vamos a hablar del arte y todo va a ser justamente sobriedad y aburrimiento, pero ya ni siquiera con una especulación como fue en algún momento de delicadeza o de cierta sobriedad. Hay algo como más soso todavía. Lindo posicionamiento político. Sí, yo creo que también ir y hacer la consigna también es un posicionamiento político. El tema es que fueron muchos y no la siguieron. Hicieron medio bueno, acá una cosita. Hay un par que sí, y eso estuvo bueno. Pero al mismo tiempo esta cosa como, che, de repente todo el mundo vino de negro. No fue... Madonna fue... Ahora no estoy seguro. De Madonna una de las fue. que me pareció que cumplió la consigna. Sí. La que tenía las personas alrededor. Sí, que es un cuadro, ahora no recuerdo de quién es ese cuadro, pero sí. Sí. Bueno, Madonna cumplió. Sí. Sirvió. Y Madonna, nada, otra que siempre usó su poder y su capital para este tipo de cosas. O sea, siempre muy consciente de quién la bancó y de quiénes son sus amigos y de a dónde está su punto de interés. Perdón, te dejo seguir. No, y lo último, o sea, no lo último sobre las casas es que vos podés no tener una casa y ser una persona sin casa. A eso se le llama 007. Por lo general, cuando vos pasás, te chantea algo relacionado a tu casa y cada casa tiene un cantito y los 007 también tienen su cantito. Ahí va. No se olvida de sus orígenes ni de sus colaboradores artísticos, dice Camilla. En mi barrio le dicen lincheras. Claro. Bueno, igual los lincheras del coso. Te digo que está bastante relacionado, como verás dentro de un ratito. Sí. Sí, lamentablemente sí. Lamentablemente. Sí. Porque es más lineal de lo que parece el tema casas. Es más literal de lo que parece. No solamente sí es como un lugar que te da un nombre y que te da, pero literalmente les daban una casa. Un lugar donde, un techo. Es así, una familia que sí te acepte, porque muchas veces era gente que la familia los excluía y no tenían a dónde ir, y por ahí eran pibes o pibas muy jovencitas y tenían que estar en la calle. Entonces esto era como su lugar de pertenencia. Lincherostituta, dice Carmen. Decile algo a tu señora. No, me niego. Después me dicen machirulo. Si yo eso. Estás un poco más machirulo, no le vamos a negar tampoco. Poquito. Pero tijera. Ustedes que son. Bueno.
Yo no tengo mi coso de feminista o gatero. Es verdad. Pero, Bueno, ¿querés que lo hagamos ahora mismo? sí, mientras sigo hablando, Dale, por favor. hacelo, por favor. Bueno, volvemos a las categorías. Habíamos dicho que se avisa previamente qué categorías van a haber. Y cuando se abre la categoría, cuando se dice, bueno, ahora van a pasar los de tal categoría, vos vas y pasás. Y no era una categoría en la que te tenías que anotar, vas y pasás. Te ponen música y lo que dura esa música tenés la posibilidad de pasar. Esto lo vamos a ver seguramente en el documental, pero cuando está la clasificación, que vos necesitas que los jueces te den mayoría de tens, que te hacen así, Sí. o te chopean, que te hacen así. Claro. Esto son señas muy similar al freestyle. Ajá. A mí me hace acordar a las competencias de freestyle eso. Claro. Uy, salió un anuncio. Salió un anuncio. Igual estaba diciendo algo que va a aparecer después en el documental. Sí. Voten, vayan, aprovecho y los mando a votar. Es tan difícil decidir si yo soy... Ya votaron 2 personas que soy gatero. No, uno fue Cami, el otro fuiste vos. No, ¿cómo se te ocurre? Qué vergüenza. Vayan a votar. Bueno. Volvió, dice. Me quedé pensando. Freestyle. Sí. Los tens es que te aprueban. Los chops es que no te aprueban. Claro. Si tenés mayoría de tens, pasas. Si tenés mayoría de chops, no pasas. Una vez que clasificas, está las batallas. En las batallas vos pasás frente a otra persona al mismo tiempo que la otra persona, e incluso podés tapar a la otra persona con tu performance, porque vos lo que necesitas es que vean tu performance. Claro. Vos, que te prestan atención a vos. Sí. Y después lo mismo, cuando una vez que termina el chanter, te chantea con un tiempo específico, creo que son 32 tiempos, y una vez que se terminan esos 32 tiempos, hace una frase gatero. 100% gatero. 100%, eso es lo único que ha sacado 100% gatero. El único que ha sacado 100% gatero. El único que sacó 100%. Sos más gatero que Skart. Pensalo. Soy más gatero que Skart. Pensalo. Boludo. Bueno, lo voy a pensar. Me voy a replantear toda mi vida a partir de ahora. Nada, de vuelta. Una vez que terminan, te dicen tu frasecita de que terminaste y te señalan el jurado. Y ganaste la batalla, te señalan. Si no ganaste, no te señalan. Claro. Y tenés al stage manager que señala al que ganó. Así. Bueno, respecto a las categorías, hay categorías bailadas y categorías posadas. Gatero es cazador de tigres. Skart es cazador de tigres porque viene el Chaco. Yo no. Skart es cazador de monos. Skart saca 80%. 100 es más que 80. No puede ser. Yo soy cazador de tigres. No. Cami es una cougar. Domador de jaguares, te dice tu esposa. mi propia esposa. Bueno. Yo continúo hablando sobre mi hábil cazador furtivo. Bueno, están las categorías posadas y bailadas. Dentro de las categorías, siempre que vos pasás con una categoría, tenés que cumplir con los elementos. Por más que tu performance sea recontra divertida, lo que sea, si no cumpliste con los elementos que tiene esa categoría, chao. Dentro de las categorías bailadas, esto lo voy a leer porque no me lo acuerdo, está el Old Way, que tiene movimientos más rígidos, más lineales, vos te formás líneas rectas y para que te des una idea está más asociado a lo que es el hip hop. Después el New Way, que está más relacionado a lo que es la acrobacia, entonces tiene más que ver con la flexibilidad.
Y después el Boxem, que es la más nueva de las categorías, pero al mismo tiempo es la más común. O por lo menos de lo que yo he visto, es lo más común. Y de hecho te puedo decir los elementos. Que es hands, y que son movimientos de manos específicos. O sea, dentro de hands también hay más elementos. Catwalk, que es como desfilar, caminar de una forma específica, poniendo las pies así, bamboleando la cadera. Dogwalk, que no sé si sabes lo que es el dogwalk. ¿Viste alguna vez RuPaul? Sí. Es caminar en cuclillas. ¿Viste cuando las drag queens caminan en cuclillas? Te lo pregunté, me parece, la otra vez acá. O lo pregunté a alguien y vos lo contestaste, sí. ¿Cómo se llama cuando hacen esa caminata en cuclillas? Sí. Ese es el dogwalk. El dogwalk es... venía en un momento, era un castigo militar en realidad. Te detenían en la calle y te hacían caminar de esa forma en cuclillas, no sé cuántos metros. Entonces los maricones agarraron y dijeron, bueno, está bien, ¿sabe qué? Y te lo mariconearon. Y ahora te hacían así mientras te hacen el dogwalk. El floor performance, que es ser súper elegante en el piso. Sí. Y el de spin and dip, que es dar un giro y caer. Sí. Siempre las drag queens de RuPaul se tiran como medio así. Con el permiso, ¿no?, de Chris O'Donnell, es como levantar y caer de espaldas. Tal cual, claro. Exacto. Levantar y caer. Bien. O sea, si vos no tenés esas 5 cositas, esos 5 elementos, por más hermoso que estés bailando, te olvidaste uno, chop. Llegaste a tus 32 tiempos. Por ahí, si estás en una categoría baby, porque también las categorías tienen cierta interseccionalidad, no sé cómo decirlo, y vos sos baby, te abrió un boxen para babies, te permite que sean 3 elementos en vez de 5. Pero si vos ya no sos baby, que baby es por lo general que caminaste 1 o 2 años nada más, claro. Vos ya caminás hace más de 3 años y estás, 5 elementos. Claro. Sí, la exigencia es total. Sí. Esas son las categorías bailadas, y después las categorías posadas tienen más que ver con desfilar vendiendo algo específico. Está el sex item, que ya te lo conté la otra vez, que es vender tu cuerpo. Claro. Literalmente, vos acá tenés que ser súper sensual, súper sexual, etcétera. Sí. Después, el face, que acá lo que vendes es tu rostro. Y algo a destacar de las categorías posadas es que vos te armás tu performance y te super maquillás para vender tu cuerpo, tu cara, o te vestís de una forma específica para vender tu cuerpo en Sex Item o en las otras categorías que vamos a ver. Sí. Esa performance está perfecta, pero vos sos re plano a la hora de pasar, de caminar. Siempre depende de tanto tu performance, lo que llevas, como lo que estás haciendo en el momento. Bueno, face es el rostro. Sí. Vender que vos sos la persona más hermosa del mundo y que tienen que mirar tu cara y no la de la otra persona. El realness, que es lo que hablabas vos recién, de se presenta realness. Uno de los más comunes es executive realness, que estás siendo un varón cis que va blanco. Entonces esto se hacía mucho con las personas negras. Bueno, tenían que presentarse como si fueran blancos, que trabajan en oficinas. Acá lo podemos llevar a las personas que trabajan en oficinas en microcentro. Sí. Vos tenés que hacer esa performance y hacerle creer al jurado que vos sos eso. Sí, de hecho, mira, de lo que recuerdo, al menos de la serie, ¿no? Como dije, esa es mi fuente, que no está la fuente más segura, pero sí, inclusive tenían de otras profesiones tipo militar. Claro. Y es como la idea es esto de un poco lo que yo hago cada noche, que es trabajar de hombre,
Que es, bueno, la gente no se tiene que dar cuenta que sos un maricotas, básicamente. Exactamente, la gente no se tiene que dar cuenta que sos un maricón en el caso de las personas gays, o la gente no se tiene que dar cuenta que sos una travesti, Claro. en el caso de los travestis. Entonces, Exiren servía mucho para probarse a sí mismas de, bueno, yo soy una mujer, no me pueden detener por ser mujer, Claro. aunque sean una travesti. No me pueden detener por ser mujer, pero igual consigo clientes. Porque eran prostitutas, porque no tenían otro trabajo. Acá me le vuelve loco el concepto de trabajar de hombre. Bueno, y el último es la categoría Runway, que acá lo que vendes es ropa. Uh-huh. Acá te vas con tu performance y vendes lo que... Desfilas como si fueras literalmente una modelo. Sí. Se subdivide en dos categorías, una es European, que es como más femenino y curvo, qué sé yo, y la otra es americano, que es como más rígido y masculino. Y nada, por ahí tenés un accesorio y señalás, miren, tengo un reloj. Claro. Y cosas así. Ya está, dije todo lo que tenía anotado. Bueno, genial. Mar, ¿cómo cerrar las cosas? Me parece una gran... vos podés seguir todo lo que quieras, acá no hay límite de tiempo ni nada por el estilo. Ya dijimos, empezaremos a tener límites cuando nos paguen por ellos, no antes. Gran intro, dice acá Cami. Yo lo que quería sumar... quizá el tema de la música es importantísimo, lo que ha sucedido con la música a lo largo del tiempo, con respecto a, en general, ¿no? Hago un paréntesis del tema y vuelvo rápidamente, pero hay grandes influencias de estos consagrados mundialmente, como por ejemplo el tema de David Fincher, que mencionaba al principio. David Fincher, antes que quizá lo conozcan por Seven, por ejemplo, por El Club de la Pelea, por la serie Mindhunter, ese tipo que ha hecho quizá de los símbolos más grandes de películas para machos. Antes de eso, venía de dirigir nada menos que Express Yourself, Bad Girl y Vogue de Madonna, que son justamente los 3 videos que terminan lanzando esta movida. Y también que hay algo de cómo se estabiliza en algún momento el mercado de la música con la música bailable, la música disco y la música rock. En cómo para vender a un público blanco tenías que incorporar la música rock, y así es donde incluso Madonna termina teniendo una banda, y no sé, Michael Jackson, que estaba mal visto justamente por negro y por hacer música disco, vende el disco más vendido de la historia, una vez que cita una práctica que van a tomar muchos artistas después, al rockero de la época. Que en el caso de, por más que no figura por una cuestión legal en el disco, en el caso de Michael Jackson fue Eddie Van Halen, quien termina haciendo las guitarras para varios temas, para Beat It y otros. Pero es una... Buenas tardes, ¿cómo le va, Lucas? Bastian, así es, ¿cómo va? Bienvenido. Lucas Sebastián. Lucas Sebastián, ahí va. Aprendiendo a hablar con Marifiti. Ahí va, gracias. Lo veo muy chiquito. Eddie Van Halen es un cogido, dice Ger, pero es un cogido que tocaba muy bien la guitarra. Yo soy más del palo de David Lee Roth, porque me gustan más las cosas divertidas que las cosas muy bien hechas, pero aguante. Sí. Tengo algo para decir respecto a la música. Sí. Viste que decíamos que vos tenés que seguir un tempo específico. Uh-huh. Hoy en día, como que no se usa, por ejemplo, a donde he ido yo, no se usa tanto como, bueno, vos ponés un tema de Miranda, uh-huh, sino que hay una plataforma que se usa mucho para Bandcamp, creo que es. uh-huh. Se usa mucho Bandcamp, vos ponés
beat para Boxem en Bandcamp Sí, y te sale un montón. sí. Lo normal es eso, que no se use tipo canciones de Madonna, sino remix de canciones de Madonna, Ujú. porque son más fáciles de identificar el tempo. Claro, sí. Sí, 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 porque generalmente va con los tiempos más adelante, con lo que le llaman bombos negras a veces. Sí. Eh, ¿Tú eres feliz, Amador? sí, señor, Sí, señor. mucho. Mucho. Entonces Pues todos todos somos somos felices. Hola, mi Corín, ¿cómo le va? Sí, buenas y santas, dice mi Corín. Bueno, lo que quería agregar también antes de arrancar con el tema peli, que yo necesito ir un minutito al baño antes, Bueno, y ustedes yo también, para también. que se acomoden un poquito, antes de la peli, es que se me olvidó. Pero ¿saben qué? No importa. Vamos a continuar como si nada. Bueno, mientras vas al baño. Yo también necesito el baño, estoy yendo una vez por hora y no sé por qué, por el frío. Sí, a mí me pasa mucho con el tema mate, viste cómo es. Bueno, voy a aprovechar y voy a poner entonces, ¿querés alguna canción en particular? ¿Querés que ponga algo alusivo o querés que ponga lo último que sacaron los Euroboys? ¿Cuál es lo último que sacaron los Los Euroboys? Euroboys. Lo primero y único, porque es la primera vez que se juntan, creo que es la primera vez que se juntan los tres. Estamos hablando Pero no de la última. ojalá que no. No, porque ya vienen juntándose, pero de a dos, ¿viste? Mm, Así que nada, yo a estos tres los quiero muchísimo. Del ya una cosa también que... Ah, me acordé lo que quería decir. Hay mucha a ver, cuestión de la influencia que tuvo mucho después RuPaul en el mundo del ballroom y del drag en general. Influencia positiva en ciertas cosas y en otras, bueno, es la ley marcial que impone RuPaul en muchos términos. Y una de las cosas con la música justamente es que en algún punto, por una cuestión obviamente de dinero y por lo que dijimos que lo más caro en toda producción siempre es la música, es que RuPaul empezó a incorporar de un momento para acá sus canciones. Entonces empieza a todo lo que es la productora de RuPaul, donde canta él, donde cantan otros artistas también salidos del programa. Empieza a incorporar esa música y al mismo tiempo empieza a tener invitados muy famosos, qué sé yo, como, no sé, creo que ha ido Lady Gaga, ha ido Doja Cat, ha sí, ido, digo, artistas muy importantes y muchas veces en pos de homenajear a estos artistas, se utilizan canciones que no están precisamente diseñadas o que no se prestan tanto por ahí para cosas como algo muy importante en estas categorías y en RuPaul en particular, el lip sync. Eh, bien. Eso te quería comentar. uh-huh, Vos podés ser parte de la escena ball y no ser drag. claro, Y RuPaul algo que hace mucho es lip sync, sí, solo lip sync. Y vos podés lip syncear lo que quieras siempre y cuando puedas hacer esto claro. con la boca. Lo que no incluye RuPaul tanto es esto. RuPaul solo incluye lip sync y runway. Uh-huh, Entonces, sí, por ahí cuando hacen los runways no está esta situación que vos decís. Pero con el lip sync es bueno. Después no bailan a all the way, ¿me entendés? No, claro, todo lo demás no está, no claro. existe. Hay dos categorías para RuPaul. Uh-huh, Runway con realness sí. y lip sync, nada más. Uh-huh, Por eso es un poco como Ryan Murphy, mm. esto de héroe o villano. Y a ver, RuPaul, no se les puede discutir la visibilidad que han dado. Después hay cosas que son juzgables en cierta medida y en otras no. Digo, como la individualidad de cada uno puede ser reprochable, pero no sé si eso borra otras cosas. Digo, hay cosas donde uno está totalmente claro, en contra de RuPaul o de Brian Murphy. No dejan de ser millonarios que se incorporaron a ese mundo. Es un poco también como cuando se le reclama a Messi que le dé la mano a Trump y es como, che, ese chico creció millonario. Y no lo digo como algo, no, bueno, hay que perdonárselo, no, pero tampoco como que hay que sorprenderse mucho. Y RuPaul tiene sus cuestiones, como lo tuvo en un momento con el fracking, con lo New Wave y con con ciertas cuestiones que
sí son reprochables, pero al mismo tiempo es como, bueno, puso esto en el mainstream también. Exacto. Con todo Sí, lo que conlleva, tal cual. ¿no? Que uno siempre hace concesiones para entrar en el mainstream. Sí, por eso es como RuPaul, Ryan Murphy, héroe o villano. Héroe o villano, pregunta abierta. Veremos, qué Sí, sé sí, yo, sí. pregunta abierta. Pero bueno, ese era mi comentario sobre RuPaul. RuPaul no es todo lo que vas a ver sobre la escena ballroom. Pose no es todo lo que vas a ver sobre la escena ballroom. Representan algo bastante digerido para entrar. Y Bien. está muy bien, porque si no existiera eso, no existiría nada. Claro. Bueno, y hablando de esta peli, también hay una, de este documental que vamos a ver. ¿Mm? Un poco, tengo entendido, capaz lo voy a decir mal, pero esto empezó como una tesis, empezó como Mira, como algo muy chiquito y se terminó alentando a la directora de este documental a que es una mujer lesbiana, lo cual se cree que podría haber facilitado que le abrieran las puertas justamente a este mundo, como bueno, sí, pasá, mirá, filmá, que no hubiese sido lo mismo a alguien totalmente ajeno al colectivo, ¿no? sí. Bueno, eso es algo que hoy Cami me preguntaba, de que, porque con Cami repasamos antes, y le digo, vos hacés de cuenta que sos Fiti, me haces acento cordobés. Ujú. Eh, sí, y hay varones, Que no tengo, además. pero bueno, ella lo hace. ¿Hay varones cis, varones hetero? No, no los hay Ujú. en esos espacios, porque no es su espacio. Claro, Tienen otros espacios. claro. Este es el espacio en donde son aceptadas las personas trans, los varones gays, Ujú. las personas racializadas, que acá en Argentina somos todos, Sí. eh, Bueno, no todos. pero no es, pero la gran mayoría. Eh, pero no es el espacio de los varones hetero. Claro. No, no, no vengan a romper las pelotas. Y hay un Básicamente. motivo muy lineal por el cual. Si hay uno cada mil, dice mi Corin. Claro, Eh, claro, y lo importante es que si vienen, entiendan su lugar. sí, sí, sí. No se quieran poner en una posición de protagonista. Claro. Hay una cuestión muy lineal que ya van a ver en el documental de por qué es así también, porque es ya casi prácticamente es una cuestión geográfica. Es dónde se dan las cosas, por qué se hace en esa zona y qué sucede alrededor de ese lugar. Hubo una vez un hétero en RuPaul, fue la temporada más incómoda del mundo hasta que se fue. Sí, sí, bueno, Es muy aburrida esa. también ahí hay, bueno, hay muchas variantes que quizás no es el momento de charlarlas ahora porque es medio complejo. Eh, Bueno, pero me interesan. Después las hablamos en no, no, en pensaba la por ahí en el conclusión. tema de, qué sé yo, de que es un tema medio complejo, el tema del el closet de cristal que le llaman, por ejemplo. Esta cosa de no me pronuncio, más toda mi vida lo evidencia, más... Algo que pasaba mucho en RuPaul era que eso era algo que se lo criticaba mucho, Ujú. es que siempre que había una mujer trans, no sé, no lo podía decir. Las primeras temporadas siempre eran varones gays. Claro, No podía haber una mujer trans. Entonces entraban y salían del closet a la mitad de la temporada, al final de la temporada. Después ya empezó a haber mujeres trans y después ya incluso hasta hubo un varón trans. claro. Eso fue como, oh, qué increíble. Y yo hoy voy a una Kiki, la Kiki bajo el puente, qué sé yo, y la mitad son tragos. No Claro. sé, qué sé yo. Es lo más común del mundo. Dice, si había mujeres trans las lapidaban en redes, dice Mico. Sí, 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 sí. Ujú. Hoy en día ha cambiado. Ujú. Bueno, Bien ahí. Bueno, hacemos una brevísima pausa de un temita. pausa baño Sí. y vemos la película. Y ya venimos. Volvimos. Ah, volvimos. Qué ¿Qué tenemos para? final, ¿eh? Mm. Qué final. Me encantó, debo decir. Me gustó mucho. Yo claramente no la recordaba. La vi hace muchísimo. Que esas cosas muy isateras de madrugada. Nada, es un peliculón.
Sí, yo la vi una sola vez, hará 7, 8 años, Ujú. y me acordaba de lo de la muerte de la rubia, Sí. pero igual, como No, igual lo que es... dijo la última, sí, es terrible. Es Lo que dijo terrible. Sí. la última persona no lo registré porque me afecta un montón Sí, sí, sí. lo que le pasa a la rubia. Está editado maravillosamente también. Es un golpe durísimo poner... cerrar con lo que dice esta última madre, digamos, y justo después de contarte que a esta chica la mataron, y cómo, y mostrarte todo el documental que es la más chica, que es la que más sueños tiene. Hay muchas cosas súper interesantes del contexto, pero eso te demuele todo, te deja knockout. Es súper fuerte y más la visión de... O sea, el complemento de la visión de la otra vieja es terrible, 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 es durísimo. Eh, pero bueno, intentemos hablar de algo. No sé, ¿qué tenemos para decir eh, no sé, qué te pareció en el sentido de, ¿te imaginas cómo puede ser ahora? No sé. la verdad que me imagino que debe ser algo mucho mejor. Eh, claramente lo hablábamos un poco mientras veíamos la peli, que si bien los contextos a lo largo del tiempo han mejorado, en este último tiempo han decaído muchísimo. Lo que se haya obtenido entre cuando salió este documental, que estamos hablando de principios de los 90, ya han pasado 35, 36 años, me consta porque es mi edad. Eh, y quizá no es difícil despegarlo de la historia de uno y pensar que hace un par de años la visión de mundo era muy diferente y quizás estas cosas que por ahí primero hablábamos de Ryan Murphy, de mismo Drag Race, quizás la difusión hizo una mirada más amigable a un mundo muy hostil que en los últimos años se puso muy muy duro, muy complicado, y hay una mirada absolutamente retrógrada y siniestra con respecto a los derechos de las personas y a cómo viven. Y no me pasa por el lado las pretensiones de esta gente, ¿no? De las personas que van a los ballrooms. Esta cosa un poco de querer ser el mismo o pertenecer al mismo grupo que les oprime, digamos. Es parte también de que es Nueva York, de que es el centro del capitalismo, de que es Estados Unidos y de que esto que lo marcan todo el tiempo, el mundo es para los blancos. Y después hay una cosa de ensoñación constante de quiero... Hay una en un momento que dice no me interesa ni siquiera ser clase media, quiero ser rica. Y después van bajando las expectativas, ellas mismas, hasta esas mismas que dicen quiero ser rica, quiero ser famosa, quiero ser... Y después dice, la verdad que me gustaría no tener ninguna necesidad. Y es muy... creo que también está vinculado con esto de qué cosas hace uno para estar en el mundo, esto que dice al final esta vieja de la huella, ¿no? Bueno, capaz uno primero tiene muchas pretensiones y después solamente quiere dejar una huella y al final la huella muchas veces simplemente sobrevivir. Es durísimo, visto desde ese punto de vista, pero sigue siendo gente que se preocupa por la belleza. Por la búsqueda de la belleza, por la búsqueda de cierta virtud y de encajar en un mundo que no le pertenece. Durísimo, es conmovedor, yo estoy ahí, pero es como... muy duro verlo desde ese lugar. Es muy duro verlo desde ese lugar y desde ese contexto histórico particularmente. Quiero hacer una salvedad también. El otro día decía que
que si bien este gobierno me parece una mierda y es parte de todo el problema, sin lugar a dudas, no le bajo ni un poco el tono a eso, pero sí es verdad que es un contexto mundial lo que sucede. Y si bien yo soy peronista y voté por Massa en su momento, no nos olvidemos que un punto muy importante también de la discusión fue Rudolph Giuliani, que alcalde de Nueva York, en el momento de la discusión entre esa pantomima que hicieron todos los candidatos a presidente, ¿no? Antes de las votaciones, una meada de Massa, básicamente, cuando Milei arrancó a decir, porque Rudolph Giuliani le dijo, sí, es el que hizo el prólogo de mi libro. Y es como, yo lo conozco, yo tengo ese que vos querés citar, bueno, ese tiene contacto conmigo. No nos olvidemos que la ciudad de Nueva York cambió muchas cosas en cuanto a criminalidad y a marginalidad una vez que asume Giuliani. El tema es cómo lo habrá hecho, ¿no? Porque cuando hay muchos linchers y de repente ya no hay, claramente no fue por mejorar la calidad de vida, de los ingresos de esas personas, o algo mucho más terrible ahí, que creo que se condice con lo que con la crueldad que se manifiesta en estos días en cualquier ámbito político. Eso es terrible. Sí. La limpieza de Buenos Aires también va por ese lado. Sí. Te saco la linchera porque te lo puse en otro lado. Sí. Por no decir otra cosa. Digo, yo sigo teniendo el cuadro de Perón ahí y me parece la peor elección que se podría haber hecho. No obstante, creo que igual es una época del mundo en la cual se quiere volver a lo más rancio de esto que acabamos de ver, que ya pasó hace como 35 años. Sí, a mí me sorprende esto de... Y yo no voy a... Por más de que tengan el famoso passing de yo voy por la calle y me veo como una mujer, cosa que hoy en día ya sabemos que no es necesario para poder identificarte como mujer. Claro. Aún así era como, no me voy a sentir mujer hasta no estar operada, hasta no tener vagina. Ya se había recontra cambiado eso. Hoy en día ya no era tan así, pero ahora se vuelve, como decía Cami en el chat, que se vuelve a, bueno, ¿qué tenés entre las piernas? ¿Cómo naciste? Sí. Es terrible. Es terrible. Es terrible porque estamos viendo realmente como dos... por lo menos es lo que termino sacando, que hay una interpretación de sociedad y de comunidad y de cómo se organiza y por qué se debe organizar una comunidad, de esta cosa de, hay gente que no tiene directamente dónde estar y se quiere hacer algo con eso, y cómo después hay toda una línea de, bueno, pero en una organización más grande esto no entra, y vos no vas a entrar, y estos son los cánones a los cuales te tenés que adaptar, y también hay una cosa de que está internalizado. Quizá ahora no esté en las personas eso, pero sí está en la sociedad. O sea, quizá en otro momento ya la sociedad estaba un poco más, ni siquiera te digo abierta, quizá más organizada, en lo cual ciertas cosas estaban mal vistas, ciertas cosas ya no se... no eran una norma ni eran aceptables, y hoy por hoy cambió mucho ese enfoque de nuevo. Es que hay algo que yo creo que pasó, que es que en un momento las personas de ultraderecha les empezó a dar miedo expresarse y decir, estos trabas, qué sé yo. Sí. Y les empezó a dar miedo y por eso ya no lo decían. Y ahora ya tienen esa libertad. En poder volver a expresarse de esa forma que no está bien. Sí, más allá de la expresión que, digo, mal que mal, quizás haya mermado en su momento y ahora haya vuelto a potenciarse, el tema es que ahora es metodológico, otra vez. Y ese es el problema también, como ahora estás habilitado. Estás habilitado, ya no es una opinión, es simplemente nuevamente es la norma. Sí,
cagar a trompadas a putos en la calle. Sí. Prácticamente. Y hay muchos factores que ayudan a eso, así como hubo muchísimos factores para que estas sociedades que vimos en la peli estuvieran marginalizadas de esa manera. Son muchos años de historia, por supuesto todos el 90% de los que vemos son negros o latinos, o más quizá, más del 90%. Y la única blanca es la chica trans que encima le matan. Sí, hay 2 varones gays también, de bigote, que Pero son negros. están ahí. No son negros, hay 2 que no, me parece que no eran negros. Pero bueno, más allá, digo. Bueno, sí, son, más allá. Una mayoría gigante y realmente de bigote, dice. Sí, bueno, un rasgo muy característico. Pero bueno, me parece que es muy, muy complicado el contexto que se muestra en por qué están ahí, qué es lo que quieren hacer para cambiar eso y cómo, y la respuesta es, che, esto sobrevive en esta burbuja. Porque afuera es otra cosa y es ese final justamente. Y también está muy, muy bien mechado en términos de narrativos, de empezar con esta vieja hinchada las tetas y terminar con ella y terminar en, la nota oscura es por esto. O sea, por esto está en esta... Porque primero es como, bueno, sí, se entiende, tantos años, ¿viste? Está ya harta de todo de lo mismo, de que los tiempos cambian, de que los jóvenes, de que pin, que pan, que es algo muy, muy común, inclusive. Pero con el final y la muerte de esta chica es como... sí, todo el ballroom y todo, pero... a esta chica que es la estrella la matan en un hotelucho ahorcada. Es terrible. Ella era una de las que más pasaban. Sí. Igual la matan. Sí. Igual no sobrevivió. Su passing no le ayudó a sobrevivir. Sí. Porque claramente la persona que la mató, yo no sé, pero la mayoría de las veces que pasaba eso era, tenés pito, ¿me entendés? Claro. Se encuentra con un cliente, el cliente descubre que es una persona trans y por eso la mata. Sí, está el relato de que le pasó una situación parecida y se escapa. Por eso. Y de esa situación puede escaparse. Y bueno, hay muchos claroscuros, digamos, ahí hay como muchas tonalidades entre que también hay discriminación, un poco esta visión de, bueno, pero se subía a cualquier auto y nosotros le decíamos, y es como un poco también, viste, esas vueltas de rosca que pasan, que son muy realistas. Sí, el famoso culpabilizar a la víctima. Sí. No debería ser que la persona... nadie debería matar a nadie por el simple hecho de que sea una mujer trans. Uh-huh. Y no puedes ir matando gente por la vida. Claro. Sí, también es una manera capaz de buscar, viste, respuesta a algo que es terrible. Pero también esa cosa, ¿no? Que hay como una de Lulu, un poco, y todo el tiempo se están bajando a tierra. Como la realidad es tan hostil que hay un poco de escapismo también, por más que a veces pareciera que tienen una luz ahí a donde ir y poder cambiar de vida, como le pasa a la modelo también, es como... Y la realidad es mucho más sórdida. Sí, es el jugar a la fantasía porque, bueno, tengo este espacio para poder expresarme y ser... fantasear que tengo una vida mejor. Sí. No más que eso. Sí. Fantasear que cuando es de la categoría opulence,
fantasear que no tengo ninguna necesidad. Y también que en ese momento, nada, todo el contexto se presta. Me parece interesante, me es imposible no sentir cierta, por más, como dije, por ahí no perteneciendo al colectivo y no habiendo vivido lo que la sociedad, digamos, le hace al colectivo particularmente, sí esta cosa de, bueno, jamás voy a poder tener o vivir estas cosas y tengo un espacio donde de hecho acá decimos mucho el tema de la fantasía, de, bueno, acá fantasías, los kioscos, los hiperfocos y es muy interesante ver cómo eso genera comunidades, espacios y por ahí es, viste, son respiros y ver cómo eso se genera a veces, me imagino un poco naturalmente, digamos, le pasa a la gente que necesita esos espacios y necesita en esta cosa de comprar y vas a hacer algo cuando tengas todo esto, cuando te roces con esta gente, cuando hagas esto. Hay un momento de una, de hecho, que es la que tiene la modelo, la que tiene los pósters de la otra modelo ahí pegadas en la pared, que es como, me gustaría ser alguien. Y después dice, ya soy alguien. Pero me gustaría ser, dice, alguien con plata, hace el chiste, pero es como, en realidad yo creo que va por el lado de me gustaría ser alguien que todos crean que es alguien. No solamente por la autovalidación o por tener un conocimiento o una introspección, sino, bueno, che, que no sea tan... Que no sea no sea tan complejo ser alguien, como ya tener una validación automática o del exterior. ¿Qué sé yo? Sí. Sí, no. Esto de, bueno, ahora habíamos llegado a algo de que esta es mi identidad. Uh-huh. Y no tengo por qué demostrárselo a nadie y vas a la Kiki a nada, a pasarla bien, a expresarte artísticamente, qué sé yo. Claro. Pero no, en ese momento era, che, mírenme, soy alguien. Claro. Sí. Sí. Por eso ha cambiado mucho. Claramente. Creo que también es sostener el espacio, ¿no? Más allá de... Sí, de eso también quería decir. Que ha cambiado mucho, pero nunca dejó de ser un espacio comunitario. Uh-huh. Un espacio para que vos te puedas sentir en comunidad, te puedas sentir seguro. Uh-huh. Ahí. Claro. O sea, afuera es otra cosa. Afuera después hablamos. Uh-huh. Pero esto de las madres cuidando a sus hijos, cuando hablaban las madres de sus hijos, literalmente vos escuchabas a una madre. Sí. De, ay, los tengo que cuidar y se me retoban y yo igual los quiero un montón. Vos realmente escuchás a una madre. No tienen por qué cuidar a los hijos así de su casa porque no son de verdad sus hijos, qué sé yo. Pero igual lo hacen. Nadie las obliga y de verdad lo hacen. Y ahí está el tema de la humanidad, justamente. ¿Qué es lo conmovedor de todo esto? O sea, ¿de qué le surge? ¿Por qué le surge eso? Porque lo hablábamos, de hecho, la semana pasada con Batman. ¿Por qué le surge? Porque hay un rasgo inamovible de humanidad. Sí. Para mí va por ese lado. Está muy, muy bien narrado. Y al mismo tiempo, ¿hasta qué punto uno no tiene... O sea, parece como si fuera a infravalorarlo, pero al mismo tiempo es como, ¿hasta qué punto uno no tiene ciertos cánones muy marcados? Y hasta qué punto todo el tiempo todo te dice que la felicidad o las cosas que... O dejar de pasarla mal, que es lo que uno, le suele pasar o pasa de cómo se mueve el mundo. ¿Cómo no hay una venta de un final de eso o de una felicidad? Y en esa venta hay unos cánones que uno no tiene por ahí tan masticados muchas veces y termina esta chica diciendo, yo voy a ser feliz cuando tenga mi marido
y adopte pibes y después le sigue sumando cosas, ¿viste? Y sea famosa y tenga una marca y yo creo que Bueno, hoy se ve mucho más, inclusive. Sí. Se ve muchísimo más. Porque porque hay como que hay una especie de receta y no una búsqueda. Sino una cosa de yo tengo que tener esto, esto y esto, y una vez que tenga esto no me puedo quedar acá, porque tengo que tener aquello. O sea, no me puede ir bien en lo que yo hago. Además tengo que ser una marca. Sí, lo aspiracional. Aspiracional, exactamente. Sí. Sí, el hecho también de que tenía los pósters de la otra, aspiraba a eso. Ujú. Sí, Tenía un modelo de aspiración. sí. Increíble, ¿eh? Hoy es recomendación de Mar, gran recomendación de Mar. Sin duda. Nació igual de Batman. Ujú. Tenía otros planes, pero dije, no Bueno, podemos ver Batman y no ver Paris is Burning. claro, exacto. Pero, boludo, en un momento vivimos callados la mitad de la película. Yo, viste que suelo anotar cosas, no noté nada Ujú. de la necesidad de prestar atención. Sí, olvídate. Hay también una claridad muy explícita, ¿eh? O sea, es muy al hueso todo. Sí. Es muy al hueso. Todo lo que te decía, por ahí un montón de conceptos, los tipos de resumen en 2, 3 palabras, esto es así, por esto. Listo, no hace falta explicar mucho más que eso. Sí. Algo a mí también que me impresiona cuando la veo es los nenes que están en la calle. Son las 3 de la mañana terrible. y se encuentran a un nene de 13 y uno de 15 años y que también le explican todo lo que ven con sus palabras y con mucha claridad. Sí, no, hay partes muy fuertes en el documental. Y que incluso cuando yo me pongo a comparar a esos nenes con la rubia, que también contó que ella la abrazaron en una casa como a los 15 años, te pones a pensar, che, mejor que esté en la casa. O sea, ella algo que decía era como, bueno, y me llevó a un boliche. Sí, bueno, no, pero a mí mejor que esté cuidada. Claro, mejor que esté cuidada por la drag queen, que aunque la lleva a un boliche, no va a estar en la calle sola. No, yo sé por ahí es un detalle menor, pero el tema de la torta de cumpleaños me hizo mierda, me hizo mierda. Sí. Es un gesto de humanización terrible. Es un montón. Es un montón. Esa parte cuando dice, no, bueno, me dejó donde vivir, me llevó a un lugar donde todas eran hermosas y me regaló una torta de cumpleaños. También cómo atraviesa lo simbólico y lo... Dame un segundo, Sí. Voy a esperar ahí que Mar termine, así le terminó de decir también. Perdón, no. La gata le va a romper algo acá. Todo bien. No, decía que eso, lo de la torta y todo eso, como también hay algo de entender ciertas cosas a través de rituales y también a través de cierto mercantilismo en algún punto, como bueno, lo pueden entender desde el lugar que se los deja, desde el espacio que les han dejado entender las cosas, desde celebrar ciertas cosas de cierta manera. Hola, Cami. ¿Qué pasa acá? Saludos. Hola, Cami. Entender las cosas de cierta manera, de cómo se tiene que ritualizar, y eso también se compra. Eso también es, en algún punto, esto se gasta en vos. ¿Y en qué gastan ellos para ellos mismos? El tema también el tema del robo es... se lo cuenta muy gracioso, es medio... bueno, es gente que roba también, ¿no? Todo bien, pero... a veces, viste, es tan injusto.
todo. En este caso son vestidos y se entiende, pero cuando él empieza a decir, bueno, mirá, en este lugar que venden comida, sacás el doble, el triple de comida, y en algún punto le parece una avivada, ¿viste? O como, bueno, y somos pillos y por eso hacemos esto, es como, viejo, vos deberías poder comer. Y es como que si te lo tomás desde un lugar sensible es realmente dura la Sí, peli. porque está el que dice como, ay, no, yo merezco ganar Ujú. porque mi ropa la pagué y Claro, los otros se la robaron. Y claro. se nota que se la robaron. Entonces merezco yo ganar más que ellos. Y al mismo Eso tiempo, también. sí, al mismo tiempo ni siquiera lo veo como algo tan malo a eso. Porque ellos mismos hacen pasarela de pasar por, en uno de los casos, oficinistas heterosexuales, ¿no? Y es como esta cosa de, bueno, si yo quiero tener un laburo, tengo que... O sea, tengo que poder simular eso todos los días en un mercado que es una mierda y que seguramente no tiene un gran laburo. Y con ese laburo de mierda se paga ese saco. Entonces, está bien, es quizá injusto o muy o se pone en una postura de juzgar a los otros, pero al mismo tiempo es como, che, le cuesta una banda. Está haciendo mucho por eso. Y no debería. Eso es como, es el lado sensible, como no debería hacer tanto para eso. No por el hecho, por el fin en cuestión, sino porque nadie debería sacrificarse tanto por cosas básicas, como poder tener un hobby, o hacer cosas que te hacen bien, o estar en una comunidad, o comer todos los días, o cosas por el estilo. Eso. Bien. Qué fantástica película. Fantástica lección. Estoy muy contento de que la hayamos visto. Y no sé qué vendrá la semana que viene, la verdad. Tengo que pensar. ¿Te toca a vos? Me toca a mí, así que tengo que pensar algo bueno. Y si no, ténganme paciencia. Venimos de cosas muy buenas. Yo ya te dije mis próximas ideas, Sí, las tengo anotadas. así que veremos. Excelente. Veremos. Excelente. ¿Tenemos algo más para decir? Yo estoy bien. Gracias de nuevo, gracias por compartir esto, por compartir los lunes. Me parece que es una gran cosa. Y si nos ven desde YouTube, sepan que estamos los lunes a las 5 de la tarde haciendo esto. Si quieren venir al vivo, díganos si alguien aparece desde YouTube. Y si no... Comenten, hoy entré y teníamos me gusta, teníamos vistas, pero no teníamos comentarios. no tenemos Por ahí, comentarios. Pueden hacer algún si comentan, comentario. podemos... Claro, si comentan, podemos traer los comentarios acá. Los leeremos. A ver, Exacto. claro, exactamente. Tengan en cuenta que tienen tiempo hasta el lunes. Exacto. Exacto. Bueno, yo me retiro entonces. Dale. Te dejo con la gente para etcétera. Dale, nos vemos, Mar. Adiós. Muy bien. Hermoso todo, gente. Gran película. Upa, ¿qué pasó acá? Ah, porque está la cámara, claro. Tenemos que sacarla de acá. Podemos cortar ya. Ahí estamos. Excelente. Bueno, vamos a ver para dónde nos vamos ahora mismo. A ver quién anda por allí. Gracias a los que estuvieron desde el principio o a la mitad. Saben que siempre son recibidos los comentarios, pero desde ya gracias por acompañar, ¿no? Bien. ¿Con quién nos vamos? Muy rico todo, gracias, muchas gracias. Nos vamos ahora a algo mucho más tranquilo, si les parece. Nos vamos con el Julio. Se cuidan, manden saluditos para allá. Gracias por quedarse, quédense para la radio. Nos vemos mañana con Dibujando y Charlando a las 5 de la tarde, como siempre. Y nada, se cuidan. Hasta luego. Muy limpio.
No, igual no hay un pelo que esté limpio, que brille así. Farposen. Yo no tengo fuerza, siempre es... Vuelve lo mismo, me agota.